Bueno, muy buenos días, hermanos, para todos y un buen sábado. Mirad, si nada más os acordáis del sermón de esta mañana, acordaos del título. Lo tenéis en el boletín de los anuncios. Cristianismo hecho en China. Es la manera pedagógica que encuentro de fijar una idea teológica que sin duda alguna, si no es aplicable o si no es aplicada por cada uno de nosotros, nos vamos a quedar por puertas en el reino de los cielos. Vosotros recordaréis en Mateo capítulo 25, cuando habla Jesús con las 10 vírgenes, cuenta la parábola, de las 10 vírgenes y que se duermen, las que después de haber ido a buscar el aceite vuelven, aquellas 5 que se llaman insensatas vuelven. La razón por la cual no entran no es porque tengan o no aceite. Se oye, ¿verdad? ¿Se está oyendo bien? ¿El audio está bien? Bien. La razón por la que no entran no es porque tengan o no aceite. Veréis vosotros en la parábola, cuando la leéis, que allí no se habla de cuestión de aceite. Es que no tenéis aceite, por eso no entráis. La razón por la que no entran es porque el esposo no les conoce. Llegan muy afanadas, muy preocupadas, llamando: Señor, ábrenos. Y el Señor mira y el texto no deja ver que se preocupe por el aceite, sino simplemente: no os conozco. Es decir, que la cuestión no está en cuánto conozco yo a Jesús, sino si Jesús me reconoce a mí o no. Y esa es, digamos que, la base fundamental de la salvación. Que el Señor pueda reconocerme como suyo. Hace un tiempo atrás, unos amigos de la familia vinieron de casa, venían de hacer una excursión por Marruecos, vinieron, nos traían un regalo que era como un cofrecillo donde se guardan joyas. Era un regalo para la familia y bueno, muy bonito cuando vemos el regalo, muy elaborado, interesante todo lo que se veía, y empezamos a describirlo, a mirarlo y describir las características, y destacábamos lo que era la alfarería y el trabajo, la manufactura marroquí. Estábamos satisfechos, y él satisfecho del regalo que nos daba y nosotros satisfechos de recibirlo. Y se destacaba mucho lo que era el trabajo realizado en el barro, con la arcilla, y de repente, entre todo lo que había, los dibujos y las escrituras que había, aparece una escritura que para mí era desconocida. Más o menos he estudiado en cuanto al griego koiné y también más o menos en cuanto al hebreo antiguo. Pero la escritura que aparecía allí para mí era extraña. Ponía hecho en China. Él y yo estábamos disfrutando del regalo pensando que era de origen marroquí, hecho allí. Y por lo tanto él lo compró allí a precio de manufactura marroquí y nos lo trajo de regalo. Y ese cofrecillo había viajado muchos kilómetros desde China con una etiqueta que le delataba por la parte de abajo, donde el fondo se hacía cóncavo, y por lo tanto allí escondido estaba escrito: hecho en China. Parecía que era original, parecía que era del lugar, pero no lo era. Queridos hermanos, hay mucho cristianismo que parece hecho en China. Hecho en China. Que el tuyo y el mío no sean así. Pero es que el problema no está en que nosotros lo podamos ver o no, porque como a mi amigo, el cofre puede pasar, el producto puede pasar y aparentemente ser vendido por original, y sin embargo llevar escondido en su fondo una etiqueta que solo cuando el esposo mira puede decir: no eres mío, no eres de mi taller, no te conozco. O por el contrario, puede determinar que eres suyo. Entonces, ¿cómo se desarrolla un cristianismo auténtico? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, los que buscamos al Señor, queremos que se desarrolle un cristianismo auténtico.
Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos ser sellados por el Señor para que en el momento en que Él venga, nuestra etiqueta ponga del reino de los cielos y perteneciente al Señor. Es decir, que en bajo relieve y bien marcado esté el nombre del Padre y el nombre del Cordero en nuestras frentes. Y trabajamos por ello. Creo que es así, ¿verdad? Creo que no venimos por inercia solamente a la iglesia y no por inercia creemos que leemos la Escritura sin leerla, sino que realmente nos formamos para ello. Pero corremos un peligro grande, ¿sabéis? Grande. Mirad en Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel, cuando nos describe a Satanás. Recordaréis la caída del ángel exaltado de Dios en Ezequiel 36, lo define con una característica muy especial. A ver si llegó. Ezequiel 28, gracias, sí, gracias, Antón. En Ezequiel 28, cuando describe quién era él, lo que hacía desde el versículo 13 en adelante, en el versículo 15 le dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. Satanás era un modelo a seguir. Es decir, en ese momento, el ángel creado de Dios, el lucero de la mañana, el Lucifer creado, era perfecto. ¿Y cómo lo define? No solo como perfecto en el texto que hemos leído, sino que el Señor lo define como sello. Mirad en el versículo 12, a la mitad del versículo. Le dice el Señor así: tú eras el sello de la perfección. La palabra que se traduce por perfección sería casi más bien el de la proporción, el del equilibrio. Es decir, tú eras el sello de lo que yo quería. Tal cual lo que yo deseaba hacer está hecho en ti, con el material que yo quería. Por lo tanto, perfecto y proporcionado de acuerdo a la voluntad que yo quería, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por lo tanto, tenemos a Satanás. Es decir, que Satanás es el que se encarga de poner a nuestro cristianismo la etiqueta hecho en China y dar la sensación de que es manufactura marroquí. Oídme muy bien que no es un desprecio para la empresa china, por favor, en ningún momento, ¿bien? La figura lo único que busca es ilustrar que nuestro origen puede ser distinto al que nosotros pensamos que sea. Y por lo tanto, en la reflexión de esta mañana, mi propósito es que encontremos cómo se desarrolla un cristianismo realmente auténtico. Bien, pues en primer lugar, decir, como ya todos sabemos también, que no depende de nuestro propio esfuerzo. Para nada. No depende. En el Salmo 51, si venís conmigo, en el versículo 10, la oración de David de arrepentimiento. Su petición es muy clara porque utiliza un verbo que aparece en Génesis y que solamente el sujeto de este verbo puede ser Dios. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bará es el verbo que aparece aquí cuando dice crea. Bará nunca aparece en la Escritura como sujeto del hombre. Es decir, el hombre no puede hacer bará, no puede crear como Dios crea. Imaginad que lo que Dios tiene que hacer en el corazón del hombre, en mi corazón, es cambiarlo. Es decir, quitar el que tengo y poner uno de creación celestial. Es decir, tiene que cambiar mi mente totalmente, mi forma de pensar, mi creencia, mi actitud, mi carácter, tiene que cambiarme y por lo tanto es una acción divina. Solo Dios puede crear. Cuando David ora, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, está reconociendo que en su capacidad no está el poder dejar de mirar a las vecinas cuando se bañan. No está en su capacidad dejar de mirar a Betsabé o de desear
o de querer a la mujer del prójimo. No está en su capacidad de dejarlo. Y amigos, esto es buenas noticias para ti y para mí. ¿Sí o no? Claro que lo es. Porque cuando tú te encuentras cada día con el conflicto de tu propio carácter, con el conflicto de tus propios malos rasgos, y que tratas de vencer y que no puedes, son buenas noticias saber simplemente que no podemos. Y entonces descansas porque sabes que estás condenado. Bueno, no descansas, estás condenado, ¿verdad? Pero sabemos que por nosotros mismos no hay manera. Es decir, llevo en el trasfondo, puesto con letras de bajo relieve, Luis Carlos, hecho en China. Y por lo tanto, eso yo no lo puedo cambiar. ¿Qué puede cambiar a un jarrón hecho en China para que sea de otro origen? Nada, si no es que es vuelto a hacer. Y con el material que debe hacerse. Y por el alfarero que debe hacerlo. Por lo tanto, esa naturaleza David la reconoce y sabe que solo Dios puede cambiar su corazón. Para ti y para mí, buenas noticias en nuestra lucha contra el mal, contra el pecado, contra nuestro pronto, contra nuestro carácter. Dios puede cambiarnos y esto es maravilloso, hermanos. Para todas aquellas amas de casa, para todas aquellas esposas o aquellos amos de casa o esposos, que a veces sufrís muchísimo porque veis que vuestro esposo o vuestra esposa deja las cosas por ahí y no hay quien las recoja. Y no hay oración que valga. Alguna me decía, pastor, si como Elías 7 veces he ido a orar y todavía no veo la nube. No cambia. No pasa nada en mi casa. Pues con el tiempo quiero deciros que sí que vino la respuesta y aunque no la veía directamente, la vio cuando lo conversamos. El esposo no recogió nunca sus zapatos de donde los dejaba. Pero el Señor le había dado a ella una paciencia increíble. Su corazón había cambiado, su actitud había cambiado. Y ya eso no le molestaba para nada. Lo que antes era un motivo de conflicto, ahora ya no lo era. Hay otro tipo de respuestas también, como bien sabéis. Pero buenas noticias son que cuando tú y yo oramos por nosotros y por nuestro hermano, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros malos rasgos de carácter, es porque reconocemos que en nosotros no está la capacidad de cambiar. Y eso va a estar ahí. Esto también es buena noticia para todos nosotros. Deberíamos tener misericordia los unos de los otros cuando nos vemos caer en error. Y querernos y tratarnos con mimo, porque todos somos tan frágiles como la manufactura china. Y no valemos, aunque nos vendan por caro precio, lo que realmente dice la etiqueta. Por lo tanto, saber que solo Dios puede cambiar mi corazón a mí me da descanso. Que no depende de mi inconstancia, que no depende de mi irreflexión, que no depende de mi negligencia, ni del estado de ánimo con que me encuentro hoy. Entonces, que nuestra oración, en primer lugar, para que nuestro cristianismo sea auténtico, es partir del hecho que solo Dios puede transformar tu corazón. Mi corazón. Y por lo tanto, como David, podemos orar, crea, oh Dios, en mí, por favor, un corazón limpio. Crea en mí un corazón nuevo. Cambia los motivos de mi corazón, porque yo no soy capaz de transformar aquello que hay en mí, por más que luche. En segundo lugar, también muy importante tenerlo en cuenta, aunque casi que redunda en lo primero, es saber que esto lo empieza Dios y lo termina Dios. Muy bien, pues en Ezequiel 36, ahora sí, como os había dicho, conocéis un texto que es de memoria, muy nuestro, ¿verdad? Conocéis el texto de Ezequiel cuando habla el Señor en el 36, 24 en adelante, diciéndonos que yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados,
os quitaré todas las inmundicias, os limpiaré de vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este texto lo conocemos, es decir, el sujeto siempre es Dios, como lo veis, es Dios el que nos toma, es Dios el que nos ha llamado, es Dios el que nos acepta y es Dios el que nos pone en remojo, por lo que vemos ahí, ¿no? Nos pone en remojo hasta que seamos aquel material que es adecuado para poder trabajar su porcelana, su obra de arte, su trabajo. Entonces, por lo tanto, el sujeto es Dios. Cuando somos seleccionados, como fueron los sacerdotes, vosotros recordaréis que los sacerdotes tenían una diadema aquí que era hecha en oro, una placa en oro, que ponía en bajo relieve. Aunque se traduce por santidad a Jehová, realmente la traducción correcta sería santo de Yahvé. Es decir, por así decirlo, apartado para Dios. Entonces, esa lámina que ponía el sacerdote en su frente indicaba que él estaba apartado para Dios. El sacerdote, como bien sabéis, y como tenemos experiencia de muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento, vemos que el sacerdote podía caer en pecado, podía fallar. El Señor le hace una serie de recomendaciones a los sacerdotes, pero hubo sacerdotes que fallaron, y por lo tanto, como fallaron, perdieron su sacerdocio. Cuando el Señor nos llama y nos acepta, en primera instancia, cuando tú aceptas el llamado de Dios, y cuando tú entras a formar parte del pueblo de Dios, recibes como sacerdote escogido ese sello inicial, es decir, preparamos el material y lo ponemos aquí. Y ese material que he preparado, esa tela con la que me voy a hacer el pantalón, ¿verdad? Esa arcilla con la que voy a hacer mi vasija de barro, ¿verdad? La pongo aquí y le pongo una etiqueta que dice separada para Dios. Es decir, este material es mío, dice el Señor. Este material es mío. Hermanos, esto es otra buena noticia. El Señor os ha escogido, nos ha escogido. El hecho de que Él nos haya buscado por su Espíritu, Él haya hecho todo, porque lo ha hecho todo, es Él el que ha enviado de alguna forma la voz, aquella que tú alguna vez oíste y que te movió a estudiar la palabra. Es Él el que ha hecho que oigas ese programa de radio, que hayas visto ese vídeo de internet, que hayas visto ese programa de televisión, que te hayas cruzado con esa persona en el camino. Es Él el que ha producido de una u otra manera el encuentro, la situación de encuentro. Por lo tanto, Él ha iniciado la obra en ti. Y una vez tú lo aceptas, el Señor pone sobre ti, pertenece a Dios, pertenece a Yahvé. Es decir, tú eres mío. Y esto son buenas noticias. A mí me encanta cuando de manera cariñosa mi esposa me dice, tú eres mío. Me encanta, me siento como que, no sé, me siento el rey de este mundo, me siento feliz. Tengo alguien que me quiere con todo su amor, que siento como que soy de ella, aunque no se trata de pertenencia, sino se trata de una decisión voluntaria, porque eso es el matrimonio, ¿verdad? En donde de manera voluntaria yo entrego mi voluntad para fusionarme con su voluntad y entonces ser una sola voluntad. Entonces hay algo de mí que pertenece a ella y algo de ella que pertenece a mí. Y cuando Dios me dice, tú eres mío, es que Dios me está diciendo, mira, te estoy preparando como esposa para la boda. Preparando una iglesia sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Es decir, que Dios te ha clasificado para la realización de su obra. Dios mío. Dios va a querer llevarte a hacer la obra como la hizo con su primer ángel, el sello de la perfección. Y solo Él lo puede hacer. Así que por lo tanto Él empieza. ¿Y cómo termina? Nos pone separado para Dios. ¿Y cómo termina? El cómo termina yo sé que vosotros lo conocéis también de memoria. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 7 en primer lugar. Y luego leeremos en el 14. Primero en el capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 7 nos dicen así. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, esperad que los siervos, aquí ya no estamos hablando, mirad, no estamos hablando del material seleccionado aparte. Aquí estamos hablando ya de la obra terminada. Es decir, que no salgan a la venta, que no salgan al comercio, no los mandéis a las tiendas hasta que no les ponga el sello, que no será hecho en China, sino que aparece lo que nos dice Apocalipsis 14:1, como vosotros también sé que bien lo conocéis. Mirad Apocalipsis 14:1, dice: después miré y he aquí el nombre, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ahí está. Esa es nuestra denominación de origen, el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y para identificar a los ciudadanos del reino de los cielos, el Señor tiene su etiqueta puesta, su sello visible, que pone en la frente, dice el texto, ¿verdad? Tenían el nombre de su padre y el del Cordero escrito en la frente. Es decir, visible. No el hecho en China, metido por allí debajo que hay que buscarlo, que nosotros le dábamos vueltas al cofre y no lo veíamos. Incluso al cogerlo al revés pensé que era algún tipo de letra en hebreo, pero no, ¿qué va? Era inglés. Y era claro el hecho en China. Es decir, queridos hermanos, el cristiano auténtico tendrá, cuando la obra de Dios esté terminada en él, un sello que dice el nombre del Padre y el de el Cordero en la frente. El lóbulo frontal, como bien vosotros sabéis y podemos entender, realmente es aquello a lo que se refiere la Escritura cuando habla del corazón. Porque el corazón no pasa de ser más que una bomba de sangre. Pero aquí es donde se cuecen lo que Cristo dice, los pensamientos y nuestra relación con Dios. Todo aquí. Es aquí donde se gesta primero el pecado. Es aquí donde se gestan las decisiones. Primero, todo empieza con un pensamiento, por un estímulo que recibimos. Y por lo tanto ese estímulo acariciado, aceptado en la mente, genera un pensamiento, y ese pensamiento llega a generar unas palabras, y esas palabras llegan a generar tal vez una conducta, y esa conducta repetida llega a generar un hábito. Por lo tanto determina un carácter. Así que el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente está refiriéndose que el lóbulo frontal está invadido por una acción superior a la naturaleza humana que ha escrito en ese lóbulo frontal, en bajo relieve, no solo el apartado para Jehová, sino este es de Jehová y del Cordero. Tiene un precio muy alto que es la sangre de Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí yo sé que todos vosotros lo conocéis, igual que yo lo conocemos, ¿verdad? Sin embargo, tengo que deciros que ese proceso, desde el momento en que el Señor nos toma, nos llama, hasta el momento en que pone su sello final como producto terminado, es reversible, reversible. Es decir, que cuanto Él nos ha separado no quiere decir ya que todo está hecho. No. Tenemos ejemplos en las Escrituras como en Números. ¿Recordáis cuando estudiamos un viernes en la noche las murmuraciones? Cuando hablamos de las murmuraciones y el efecto de las murmuraciones. Bueno, pues en ese contexto el Señor llega a decirle al pueblo de Israel de la siguiente manera. Dejadme que lo miren. Lo tenemos en el libro de Números. A ver si llego. Capítulo 14, versículo 22. Números capítulo 14, versículo 22.
Tanto había murmurado el pueblo de Israel, tanto le había perdonado el Señor al pueblo de Israel, que llega el momento en que le dice a Moisés: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice el 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Es decir, que hay una acción desde el momento en que Dios te separa como hijo suyo, como material para el reino, y empieza a trabajar en ti y en mí. Hay todo un tiempo de gracia maravilloso que el Señor desarrolla su obra, intentándolo una vez, intentándolo otra, ¿verdad? Casi que digamos que coge el paño y empieza a recortar y de repente pues este trozo ya no salió mal, venga, fuera. Y entonces lo que iba a ser un traje puede ahora ser una camisa. Bueno, pues sigue trabajando con la camisa y al final lo que iba a ser la camisa puede llegar solamente a ser un pañuelo. Pero insistirá toda vez que sea posible para rescatar de ti y de mí la obra que Él quiere realizar. Ahora, la Escritura nos enseña que hay límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y el texto nos está diciendo, estos ya no entran. Se acabó. Ya no entran. Es decir, que el Señor trabajará contigo y conmigo toda vez que vea posibilidad de restauración, hasta un momento que Él diga, mira, no se puede, ya no hay más. Este no es un material que nos pueda representar como obra del cielo. Por lo tanto, puede ser desechado en un momento dado. Tenemos el ejemplo de Saúl, que fue desechado como rey, escogido por el mismo Dios, ungido por su profeta, y sin embargo no cumplió la voluntad de Dios. Hizo lo que creyó que debió hacer y por lo tanto fue despreciado, fue desechado de la labor de rey para la que Dios le había escogido. Por lo tanto, hermanos, no será menos con nosotros. Y Romanos, recordaréis, nos lo dice el apóstol Pablo bien. Dice, y si los judíos, que habían sido escogidos directamente por Dios, no fueron perdonados, ¿cuánto más vosotros que sois ramas injertadas? Es decir, el tratamiento es el mismo. No podemos esconder toda una relación de pecado en torno al amor de Dios para decir que ya con eso somos salvos. Claramente Jesús estipuló quiénes son sus hijos, quiénes son su madre y sus hermanos. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, el material tiene que llegar a ser material bueno. El material tiene que llegar a ser un material que acepta el ponerse en remojo, como el Señor estipula, para salvación. ¿Cómo ocurre ello? ¿Cuál es el proceso? Aquí la parte que a nosotros nos compete, ¿vale? Mirad, os decía que en el lóbulo frontal es donde se pone el sello, la etiqueta, la marca. Es allí donde se determina que nosotros somos de Dios. Es decir, eso no lo podemos esconder. Así que el Señor, cuando te vea, sabrá si sí o no. ¿Eres suyo o no eres suyo? Por lo tanto, no compete a nosotros determinar quiénes somos o quiénes no somos. Pero el Señor sí verá nuestra relación con Él y determinará por ese bajorrelieve en el lóbulo frontal que dirá si le pertenecemos o le pertenecemos al otro. ¿Cómo ocurre realmente? Mirad, hay dos elementos que aparecen en la Escritura, hermanos, dos elementos que determinan el cambio que va a ocurrir en el lóbulo frontal. El uno es la Pascua. Lo encontramos en Éxodo en el capítulo 13, el versículo 9. El uno es la Pascua. Vais a verlo, aunque sé sin duda alguna que lo conocéis. Éxodo 13, 9. Dice así. Hablando de la Pascua dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Primera cosa, que Dios determina que debe estar delante de sus ojos y debe estar en su mano. Segunda cosa que aparecerá y que la conocemos también todos en Deuteronomio en el capítulo 6. Mirad que el capítulo 5
está teniendo, en el capítulo 5 está teniendo todos los 10 mandamientos, ¿vale? Toda la ley de Dios. Está dando todos los requerimientos del pueblo. Y cuando ha terminado, en el capítulo 6, donde habla el Shema a Israel, el Señor dice así en el versículo 6, en adelante, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te envío hoy, la ley. La ley está estipulada por el Señor como algo que debe estar delante de tus ojos y en tu mano. Y no solo eso, añades, las repetirás por el camino, al levantarte, al acostarte, las pintarás en tu casa, es decir, las tendrás siempre presentes delante de tus ojos. Qué importante es esto, mirad. Es la ley que por la Escritura está determinada. Nosotros somos transformados por aquello que contemplamos. Somos transformados por contemplación. Al pueblo de Israel, vosotros recordaréis, hay una historia que es bastante interesante y que valdría la pena revisarla de vez en cuando, siempre a nivel personal en casa, que es la historia de Balac, Balaán y el pueblo de Israel justo ahí en el valle de Sitín antes de cruzar el Jordán. No encontraron manera de hacer caer al pueblo de Israel en pecado, así que Balaán incita para que haya una fiesta. Y como vosotros bien sabéis, las fiestas de los dioses paganos eran orgías. Prácticamente, no todas, pero prácticamente eran entre orgías y quemar niños. Se ofrecían los niños, los primogénitos se ofrecían en el altar, y también terminaba habiendo sacerdotisas y sacerdotes de sus dioses. Y todo eso tenía que ver con relaciones íntimas. Por lo tanto, imaginad que esas congregaciones se llenaban a tope, ¿vale? Todo el mundo quería participar. Nadie llegaba tarde a la escuela sabática. Todos llegaban muy prontito. Mirad, cuando llegó el momento en el que quisieron hacer que el pueblo de Israel cayera, se inventaron una fiesta. Y le pidieron a las mujeres madianitas que vinieran a Israel y convidaran e invitaran a los chicos para la fiesta. Y cayeron como moscas. Cayeron como moscas. ¿Verdad? No sé si a alguna de las chicas en su noviazgo o en su matrimonio ha pasado que va con el esposo y de repente el esposo se queda como mirando para atrás, como si le hubiese dado tortícolis. Como que se engancha, como que no se mueve. Y le tiras un poco, oye, que mira para acá, mira para adelante. Al menos date cuenta que estoy contigo, ¿no? Que estoy yo. Pues eso le pasó al pueblo de Israel, a los hombres de Israel. Vinieron las madianitas y los hombres de Israel como moscas. Adelante. Mirad Oseas, libro de Oseas. En el capítulo 9 de Oseas. Vamos a leer el versículo 10. Mirad cómo describe eso que ocurrió y por qué ocurrió. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Mirad, ellos acudieron a Baal-peor, donde ocurrió la fiesta, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Quedaros con las tres frases. Acudieron a Baal-peor, al sitio de la fiesta. En segundo lugar, se apartaron, así como hablábamos de ser apartado para Dios, ahora ellos se apartaron para la vergüenza, es decir, su etiqueta de material separado para la vergüenza. Y en tercer lugar, se hicieron, es decir, se reprodujo en ellos un carácter abominable, se hicieron abominables como aquello que amaron. La Escritura nos muestra, este texto y muchos otros, que nosotros
a aquello que amamos, terminamos pareciéndonos. Así como dice 2 Corintios 3:18 que si contemplamos al Señor a cara descubierta, vamos siendo transformados de gloria en gloria por la creciente gloria que viene del Señor, que es el Espíritu. De esa misma manera, quienes nos apartamos para la vergüenza por aquello que amamos, que apasionadamente queremos en nuestra vida, terminamos pareciéndonos. Por lo tanto, el carácter de Israel se volvió abominable. He aquí el detalle. Dios nos da las herramientas únicas como puede ser forjada la etiqueta del reino de los cielos aquí. Pon la ley delante de tus ojos. Pon la Pascua delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo el Señor? Mi sacrificio, lo que ha sido mi experiencia, el plan de salvación, es único para rescate de tu vida. Único. No solo ello, mis requerimientos, mi moral del cielo, la moral que viene del cielo, no la costumbre de los pueblos, ni lo que a ti y a mí nos parece que es correcto o incorrecto, sino mi moral, dice el Señor, es la única que puede hacer que andes en la moral del reino de los cielos. Es decir, que delante del Señor, queridos hermanos, yo me puedo pintar y me puedo colgar la etiqueta que quiera, pero no paso por lladró. Cuando me vea, dice, este es de los chinos. No hay forma, porque solo el sacrificio de Cristo y su moral, su ley, pueden producir el cambio de dentro hacia afuera. Y entonces, en la mente se establece, pertenece a Jehová, donde el hombre no lee, pero donde Dios sí que lo ve. Por lo tanto, si Dios establece esto, qué importante debería ser para nosotros el tomar estos asuntos con seriedad. El estudio de la ley, dice el texto que hemos leído en Deuteronomio, debería ser día, sí, día también, día sí, día también. Y la repetirás y estudiarás. Mirad qué maravilloso David, que aunque pecador lo podéis ver, cuántas veces cayó. ¿Qué decía David? Oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es en ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ellos amaron la vergüenza, amaron Baalpeor, amaron a las mujeres madianitas y terminaron con un carácter fornicario, abominable, dice el Señor, como aquello que amaron. Oh, cuánto amo yo el tiempo entre costuras. Todo el día es en ello mi meditación. No hay nada que me separe de la hora del tiempo entre costuras. Oh, si de esta misma manera amáramos nosotros la palabra, que como si fuese la cita con la telenovela, estuviésemos ahí como un clavo con el Señor, leyendo su palabra, estudiando su ley, poniéndola delante de nuestros ojos, sabiendo que es el único ingrediente por el sacrificio de Cristo que me moldea a su imagen y semejanza y que pone la etiqueta que me dice que le pertenezco. Dice Lily Woodman en una de sus canciones, sabemos más de telenovelas que de su palabra. Sabemos más del tiempo, sabemos más de ciencia, y a veces nuestra iglesia o nuestra predicación se puede volver un tanto más filosófica y menos cristocéntrica. Tu estudio y mi estudio tiene que estar fundamentado en aquello que transforma mi carácter, porque aquello que amo, aquello que contemplo, aquello que apasiona mi vida me termina transformando, ¿o no, chicos? ¿Cuántos de vosotros no habéis hecho sacrificio por la novia? ¿Cuántos no habéis viajado tal vez kilómetros y habéis tenido que viajar por aquella persona a la que amáis? Y a veces nadie lo comprende, es como si el amor nos volviera un poco lelos, ¿verdad? Y aunque los demás nos pudieran decir, que esa chica no te conviene, nosotros allá vamos. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque aquello que amamos nos transforma. Y cuando queremos abrir los ojos, pues bueno, ya estamos casados. O ya hemos hecho un montón de cosas. Pero realmente quiero decir
que aquello que tú amas, aquello que te apasiona, te transforma, te hace llevar a viajes largos, te hace comprometerte con cosas que tal vez tú nunca te has comprometido. Habéis oído aquel sermón, el sermón famoso del pastor Bullón en el que dice que aborrecía la papaya. Pero claro, estaba en ese periodo de léelo, en el que le ponían la papaya de desayuno y él decía, oh, cuánto amo la papaya. Pero no te gusta, pero no, es que está en un momento de éxtasis. Es decir, poco a poco aquello a lo que amas te va moldeando, te va transformando. Por lo tanto, ¿qué amas tú? ¿Qué es aquello diario con lo que no puedes faltar a la cita? Debería ser como David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es todo el día mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Señor, que nunca me aparte yo de tus mandamientos, era su oración y su pedido. Esto, hermanos, la asociación con esto es lo que llega a producir ese carácter, esa moral que lleva el sello de Dios que nos dice, perteneces a Jehová. No hay otra cosa. No hay otros textos en la Escritura, no he encontrado, por lo menos en toda la investigación realizada, más cosas que Dios diga tienes que ponerlas delante de tu frente, delante de tus ojos y en tu mano. Es decir, lo que hagas y lo que pienses tiene que ser esto. Por eso los textos que aparecen en la Escritura de que todo lo que pensemos, todo lo que traigamos a la mente, todas las palabras tienen que estar sometidas a lo que Cristo dice, a la voluntad de Dios, son reales. Porque todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que leemos, todo lo que miramos, poco a poco nos moldea a imagen y semejanza de aquello que contemplamos. Es decir, que la salvación es por asociación con estas cosas. Y aunque parezca increíble, por asociación con mis hermanos. Es una asociación completa, pero fundamentalmente voy a referirme a continuación, en un texto, a la asociación que hemos propuesto, la ley y la Pascua, es decir, elementos del pacto de Dios. Si yo tengo el pacto de Dios delante de mí constantemente, seré transformado. Bien, vamos a mirar en Primera de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 32. Primera de Crónicas, 7, 32. Primera de Crónicas 7, 32. Mirad. El texto es muy claro, creo que no deja dudas al respecto. ¿Bien? ¿Qué dice el texto? Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 32. Dice así: y el pacto engendró libertad, engendró cuidado, engendró sello y engendró nobleza. ¿Os he dado mal la cita? Pues no os la he dado mal. Lo que pasa es que vosotros la estáis leyendo en castellano. Los nombres que allí aparecen, Eber engendró a Jaflet, Semer, Jotam y Sua, hermana de ellos. El texto tiene un simbolismo específico en el significado de cada uno de sus nombres. Eber es la misma raíz de Berit, Berit, que quiere decir pacto. Y el pacto engendra. ¿Veis la diferencia? Es decir, es distinto que me tomen los chinos y me acuñen allí por donde no se ve el sello que dice hecho en China, a que Dios ponga desde dentro de mí algo que engendra la naturaleza del reino de los cielos. Es distinto. Y el texto dirá así en un castellano traducido del original. Y Eber, es decir, y el pacto, engendra libertad, engendra cuidado, engendra Jotam, como veis ahí el nombre, Jotam, que significa sello, engendra el sello, y engendra Suá, que significa nobleza, porque todos hemos sido llamados para ser
príncipes y sacerdotes del reino de los cielos. Por lo tanto, el pacto tenido por nosotros, el pacto aceptado, comido, digerido, manteniéndolo en la frente y en la mano, son lo único que harán borrar de tu cristianismo aquel sello que dice hecho en China. Aquel amor a tu familia que dice hecho en China. Aquellos actos, decisiones de tu vida que dicen hecho en China, para producir una moral, una conducta y una religión que procede del reino de los cielos, de naturaleza divina, no humana, porque no es posible por nuestra parte la realización de esta obra. Hermanos, la asociación es muy importante y permitid que un momento me dirija no solo a todos, iba a decir a los jóvenes, pero creo que es importante para los jóvenes, pero es importante para todos. Mirad, debemos tener cuidado con lo que nos asociamos. Cristo dice, y por el texto, que nos debemos asociar con su pacto. Debemos vivir su pacto y tenerlo siempre presente, en todo momento. Así como tal vez os decía a manera de ejemplo, el hecho de que no faltamos a el tiempo entre costuras, bien, no faltáramos nunca a la cita con el Señor cada día. Ojalá nos pusiéramos de mal genio con aquel que nos quiere impedir tener el encuentro con el Señor, como cuando nos enfadamos con aquel que nos quiere impedir tener encuentro con la telenovela. Tengamos cuidado con aquello que nos asociamos. Voy a leer dos textos si queréis, si me permitís, se encuentran en Proverbios, ¿bien? En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, mirad, capítulo 22, versículos 24 y 25. Mirad lo que dice. No te entremetas con el iracundo. Mirad, cuidado con nuestras asociaciones. Pero esto aplicadlo también a la vida práctica y real y también a la vida espiritual. Aquello que os digo, la asociación con el pacto de Cristo, ¿bien? No te entremetas con el iracundo, porque este iracundo, aunque cristiano, puede ser hecho en China. No, de hecho, es hecho en China. Bien, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Cuidado con la selección que hacemos. Cuidado. Porque al final la influencia puede prevalecer. Y si prevalece, entonces somos material vil. Capítulo 18, creo que no todas las versiones lo traducen así, hermanos. He traducido directamente del texto hebreo para poder compartirlo con vosotros, el 18:24, el último versículo. Compartirlo con vosotros, porque en la Reina Valera lo traduce de una manera, ¿sabéis? Pero el hebreo dice distinto. En la Reina Valera dice así, el 24, la primera parte, dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí dice así, más o menos en todas? En alguna dice algo así como ruina o desastre o... El hombre de muchos amigos se arruina, el hombre de muchos amigos se arruina. No se acerca todavía, pierde sentido. No sé si alguno dice algo diferente. ¿No? Pues os lo digo. El texto realmente a la letra dirá de la siguiente manera: hay amigos que nos llevan a la ruina. Hay amigos que nos llevan a la ruina. Tened en cuenta esto, ¿sabéis? Nosotros a veces creemos que ya somos mayorcillos y que sabemos lo que hacemos. Pero papá, yo ya sé lo que hago, ¿verdad? O nosotros ya mayores, pero esposa mía, si yo ya sé lo que hago. Déjame, que esto no es... que yo ya estoy mayorcito, mira que yo ya peino canas. Queridos hermanos, nunca se es suficientemente mayor para saber lo que se hace. Porque no es del hombre el dirigir su camino. No es del hombre el encaminar sus pasos. Porque hay camino que al hombre parece derecho. Y nosotros creemos que vamos por el correcto. Por lo tanto, hay amigos que nos llevan a la ruina. Cuidado con las asociaciones que hacemos. Cuidado con el yugo que nos establecemos nosotros. No os unáis en yugo desigual con aquello que os puede llevar a la perdición y dañar vuestro carácter. Con aquello que os puede llevar a la ruina. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es que no permitáis que Satanás establezca una distancia entre el pacto y vosotros, porque lo va a intentar hacer.
Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 16, dice que Él va a hacer algo. Lo tenéis ahí en vuestras Biblias, Apocalipsis 13, 16. Él va a hacer algo muy similar a lo de Dios. Dice que va a ordenar que se ponga una marca. ¿En dónde? En la frente y en la mano. Vaya, ¿casualidad? Ninguna. Va a ordenar que se ponga una marca en la frente y en la mano. Y aquel que no la tenga, dice que no pueda vender ni comprar. Y aquel que no adore, dice que muera. ¿Lo veis? El Señor ha establecido que la única manera de tener el sello de Dios es a través de la Pascua y de la ley que se pone delante de nuestros ojos y en nuestra mano. Y para falsear el sello de Dios, aparece la marca de Satanás, que dice que será puesta en la frente y en la mano. Es la alteración de la ley de Dios y de la Pascua de Dios. Es la alteración de los 10 mandamientos, es la negación de los 10 mandamientos y de la Pascua de Dios, de la no aceptación del sacrificio de Cristo como expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, Él establece nuestro carácter. Mirad, no me da tiempo para un aspecto específico que quería mencionaros, pero sí me da tiempo para esbozároslo, para que lo estudiéis vosotros en casa. ¿Ok? Su función es la siguiente. Leo de Testimonios para Ministros, página 475. Dice así. Estos son expresiones de su plan para con nosotros. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. Ojalá me prestéis atención a esto. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente. Debemos inducirlos a albergar egoísmo y enemistad. Mirad la sentencia final. Por estos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Esto es cristianismo made in China, hecho en China. Esto es cristianismo hecho en China. Yo os invito a reflexionar sobre esto. Y más que quedaros en esto, os invito a poner delante de vuestros ojos y en vuestra mano la moral del reino de los cielos. Si algo a ti te ha apartado del Señor, si algo te ha alejado del plan de Dios, de Cristo, si sientes que la iglesia no es la mejor asociación para ti, si no te sientes identificado con lo que tal vez la iglesia adventista representa, busca de todo corazón al Señor y dile como David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, porque será solo Dios quien pueda producir ese cambio en tu vida. No puedes quedarte odiando o resentido contra tus padres, contra la iglesia, contra las personas, contra la sociedad, contra el mundo, porque en eso te transformarás en un resentido y por lo tanto un carácter abominable delante de Dios. Tú y yo necesitamos el pacto, necesitamos la ley de Dios puesta en nuestro corazón para que esto que acabamos de leer no nos haga, o bueno, no sean características de nuestro cristianismo. Porque si en medio de nosotros está esos rasgos de carácter negativos, es porque nuestro cristianismo es hecho en China. Y Cristo no va a ir al chino por sus hijos del reino de los cielos. Son hechos y forjados en su taller por su espíritu, por su ley y por su palabra. Y yo quiero que juntos, vosotros y yo, contemplemos cada día al Señor para que juntos también nos encontremos en el reino de los cielos. Que sea escrito en vuestra mente y en la mía, que sea escrito en vuestro lóbulo frontal y en el mío, pertenece a Dios. Luis Carlos pertenece al Señor. Óscar pertenece a Dios. Y que no haya por aquí puesto en alguna parte de atrás un letrerito que cuando nos miren bien diga hecho en China. Que el Señor